todos, hoy quiero invitarlos a reflexionar junto conmigo sobre un tema que sigue siendo muy real en nuestra sociedad, la injusticia. Como dice la frase muy conocida, la injusticia comienza cuando dejamos de callar ante el abuso. Justice starts when someone dares to speak it up. Este audiovisual presenta el cuento de Paco Yunque, una historia que demuestra cómo el abuso del poder y la desigualdad pueden marcar profundamente la vida de una persona. A lo largo del video desarrollaremos los siguientes aspectos: los datos biográficos del autor, el contexto, el argumento del cuento, 3 escenas de injusticia y abuso del poder y un caso actual relacionado con la ODS 10, una breve intervención artística y finalmente una conclusión con una reflexión al final. Los invito a ver este audiovisual. ¿Quién fue César Vallejo? Un escritor, un poeta, un luchador. Para conocer más de su obra tenemos que saber más de su vida, comenzando con su biografía. César Abraham Vallejo Mendoza nació un 16 de marzo de 1892 en una familia mestiza donde creció en un entorno de creencia católica. Su familia quería que sea cura, pero él tenía otros planes. Estudió y terminó su secundaria en Huamachuco. Obtuvo su bachillerato en letras en la Universidad de Trujillo, donde escribió su primer libro de poesía, siendo uno de los más representativos del postmodernismo. En 1920 regresa a su pueblo natal, pero debido a unos inconvenientes fue encarcelado injustamente. Él decide viajar a París, donde a pesar de la pobreza y las situaciones que pasaba en ese momento, seguía luchando. Trabajó en periódicos, en revistas, escribiendo piezas teatrales, ensayos y relatos con intención propagandista. Conoció a Juan Larrea, Juan Gris, Huidobro, Gerardo Diego. Esos años viajó de país en país europeo, como la Unión Soviética y España. En 1927 conoció a una joven francesa, la que sería su futura esposa, Georgette. Decidiendo casarse en 1934, Georgette se convierte en su compañera hasta el final de sus días. Vallejo fue inscrito en un partido comunista de España en 1939 y fue nombrado corresponsal, siguiendo de cerca las acciones de la guerra española. Pero lamentablemente su salud fue empeorando, falleciendo un 15 de abril de 1938 debido a una pleuresia complicada que se agravó gracias a su agotamiento físico, su paludismo que sufrió de niño y sus condiciones de vida que sufría en ese momento. A pesar de haber fallecido hace muchos años, Vallejo sigue siendo uno de los poetas, escritores y autores más reconocidos del Perú, influenciando grandemente a generaciones. En el año 1971, el escritor peruano César Vallejo redactó el cuento Paco Yunque durante su estancia en París, un periodo de exilio, influido por las crisis políticas y sociales que atravesaba el Perú en esos momentos. El país vivía en una profunda inestabilidad tras la caída del presidente Augusto de Leguía en 1930 y fue el inicio del gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro, caracterizado por la represión de la censura y las marcadas diferencias entre las clases sociales. La ciudad peruana se encontraba dividida entre una minoría privilegiada que concentraba el poder económico y político y una mayoría trabajadora que sufría las consecuencias de la desigualdad y la injusticia. Aunque el relato fue concluido en 1951, fue publicado de manera póstuma a la muerte de Vallejo en 1951 en la revista Correo de Londres. Desde entonces ha sido reconocido como una de las narraciones más significativas de la literatura social peruana, por su retrato crítico de las desigualdades y el abuso del poder. Vallejo evidencia cómo el poder mal ejercido y sobre la necesidad de construir una ciudad más empática, equitativa y humana. La obra nos muestra cómo una profunda de la injusticia y la desigualdad que dominan a la ciudad, donde el poder y la riqueza definen quién merece respeto y quién no. Esto expone la realidad de los más débiles y que son víctimas de un entorno que favorece a los privilegiados y desprecia a los más humildes.
De esta manera el cuento se transforma en una crítica social que invita a reflexionar sobre el abuso del poder. El cuento nos narra cómo el primer día de clases de Paco Yunque, un niño de origen humilde, que llega a la escuela acompañado de su amigo Paco Fariña. Desde el inicio, Paco es víctima de maltrato de Humberto Grieve, hijo de un poderoso extranjero que se siente con derecho a imponer sobre los demás. Humberto le quita su asiento, lo obliga a cargar sus cosas y más tarde se apropia de su trabajo escolar que Paco había hecho con tanto esfuerzo y dedicación. Aunque el profesor intenta mantener el orden, termina favoreciendo a Humberto por su posición social. Al final, Paco, pese a su esfuerzo, es injustamente castigado, mientras Humberto queda impune. La historia nos muestra cómo la desigualdad y el abuso del poder afectan a los más vulnerables. Este cuento muestra diferentes escenas donde se evidencia claramente la injusticia, la desigualdad y el abuso de poder que sufre Paco desde el principio. Desde que llega al aula, el niño se enfrenta a situaciones que revela cómo quienes tienen más privilegio pueden imponerse sin consecuencias, mientras los más vulnerables quedan desprotegidos. En la escena inicial se muestra la injusticia cuando Humberto Grieve obliga a Paco a levantarse de su asiento solo porque él quiere sentarse allí. Paco, siendo nuevo y tímido, no ha hecho nada para merecer ese trato, pero aún así es desplazado y tratado como si no tuviera derecho a ocupar su lugar. Esta situación refleja claramente una injusticia, porque a Paco se le niega un derecho básico dentro del aula, solo por la caprichosa decisión de otro compañero. Más adelante aparece la desigualdad cuando Humberto molesta a Paco, le quita sus cosas y las arroja al suelo, mientras la profesora no lo corrige ni interviene. Su silencio demuestra una preferencia injusta hacia Humberto, como si él no pudiera comportarse mal. Paco queda solo y sin apoyo, evidenciando cómo dentro del aula las diferencias sociales influyen en la forma en que los alumnos son tratados, reproduciendo desigualdad entre ellos. Finalmente, el abuso de poder se hace evidente cuando Humberto le quita el cuaderno a Paco, copia su tarea y le entrega como si fuera suya. Cuando el profesor ve que ambos trabajos son iguales, culpa de inmediato a Paco sin escucharlo ni verificar lo que ocurrió. Esta escena muestra cómo Humberto impone su voluntad y termina saliendo beneficiado gracias a los privilegios que tiene, dejando a Paco sin la posibilidad de defender. En este caso estamos analizando un problema que todavía afecta a muchos colegios del Perú: la desigualdad y el abuso de poder dentro de la escuela. Aunque han pasado muchos años desde que César Vallejo escribió Paco Yunque, las situaciones que muestra el cuento siguen ocurriendo. Hoy todavía vemos que algunos estudiantes reciben mejor trato o mejor atención solo por su condición económica, por su apellido o por el lugar de donde provienen. Mientras tanto, otros alumnos, especialmente los que tienen menos oportunidades, sufren de discriminación, burlas o castigos injustos. La realidad se relaciona directamente con la ODS 10, que busca reducir las desigualdades. Este objetivo dice claramente que todas las personas deben tener las mismas oportunidades, pero en la práctica eso no siempre se cumple. Así como a Paco nadie lo defiende, todos lo culpaban sin escucharlo, hoy también ocurre que muchos estudiantes no denuncian por miedo o porque sienten que nadie los apoya. Esto demuestra que las desigualdades no solo es un problema económico, sino también un problema de trato, de respeto y de justicia. Por eso es muy importante reflexionar y actuar. La escuela debería ser un espacio donde todos tengamos las mismas posibilidades sin importar de dónde venimos. Reducir las desigualdades no solo es un objetivo global, es una responsabilidad diaria para construir una convivencia más justa y humana. Hola a todos, hoy abordaré una entrevista sobre un tema que afecta generalmente a muchos países y especialmente a nuestra sociedad: la injusticia, la desigualdad y el abuso de poder. Es importante que seamos conscientes de ellos y su realidad, y debemos trabajar juntos para ver un desarrollo progresivo en nuestro país. ¿Es posible lograr una sociedad completamente justa e igualitaria? ¿Cuál sería el costo de intentarlo?
Yo creo que no se puede lograr porque es una utopía, o sea, es algo que no se puede, sería demasiado perfecto y quizá en el camino de intentar hacer algo perfecto se terminaría imponiendo algo y al contrario, en vez de hacer algo justo, democrático, terminaría siendo autoritario. Entonces, pero creo que es importante tener un ideal de algo, de una sociedad justa para poder buscar alcanzarlo. ¿Cómo pueden las leyes y las políticas públicas contribuir a la creación de una sociedad más justa e igualitaria? Yo creo que pueden contribuir dando igualdad de oportunidades. Una de las razones por las que no se puede tener un país justo es porque no hay oportunidades para todos en la misma magnitud. Entonces, creando, por ejemplo, actualmente la educación es gratuita en el país, ¿no? Pero no solo se requiere dar ese tipo de oportunidades, sino regular que de verdad funcionen, porque hay muchos lugares en los que hay colegios y todo lo que quieras, pero no aprenden verdaderamente los niños y hay becas, pero a veces por la corrupción terminan teniendo becas a aquellas personas que no necesariamente lo necesitan. Entonces, dar oportunidades y hacer que estas de verdad se cumplan. Y seguimos con la última pregunta. ¿Cuáles son las causas más profundas de la injusticia, la desigualdad y el abuso de poder en el mundo actual? Desde mi opinión personal, creo que las capacidades adquisitivas de las personas y de las familias en general, porque hay personas que tienen capacidades económicas y en oportunidades, en educación, en salud, que tienen mejores oportunidades que otras y claramente esto muchas veces balanceado por el tema económico. Entonces creo que sería una de las causas más profundas es la desigualdad económica también. Eso incluye tanto en Perú las diferentes familias, que unas que tienen más y otras que tienen menos, así como en el mundo. Hay países que literalmente pisotean a otros porque no tienen los recursos o la industria suficiente para poder solventarse por ellos solos. Entonces creo que eso, ¿no? Sería una de las causas, la diferencia de poder adquisitivo en general. Y esto sería todo por parte de un estudiante de ingeniería industrial. La infografía Escalas y la historieta de los hermanos Colacho nos introduce una realidad marcada por la injusticia social. A través de la historieta se nos muestra cómo el abuso de poder, la desigualdad y la falta de empatía se entrelazan para afectar a quienes tienen menos oportunidades. Sus imágenes y conceptos funcionan como un mapa que nos guía a entender las raíces del problema y las consecuencias que deja a su paso. La infografía Escalas, en cambio, nos sumerge en la experiencia humana. En cada imagen observamos a las personas enfrentar decisiones injustas, silencios obligados y situaciones que reflejan el peso de la desigualdad. Los gestos, diálogos y las emociones hacen que la problemática deje de ser un solo concepto y se convierte en una vivencia cercana, casi palpable. Juntas, la infografía y la historieta narran dos formas distintas de mirar la misma realidad. Una explica el problema desde sus causas y efectos, la otra lo cuenta desde el sentir de quienes lo sufren. Ambas nos invitan a reflexionar, a reconocer lo que muchas veces se normaliza y a recordar la importancia de construir una sociedad más humana, justa y solidaria. En conclusión, Paco Yunque nos muestra cómo la injusticia, la desigualdad y el abuso de poder pueden marcar profundamente la vida de una persona a través de la historia. Vemos cómo la voz del más débil es ignorada y cómo la verdad puede ser manipulada cuando alguien tiene más influencia o posición social. Esta situación nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad actual. Todavía existen casos en los que algunas personas son tratadas con privilegios, mientras que otras son silenciadas. Por eso, es importante no normalizar el abuso y defender siempre lo justo y promover un trato igualitario para todos. La obra nos recuerda que la igualdad se construye día a día, con empatía, respeto y la valentía de no callar ante lo incorrecto. Why don't they stay?